Este es el pueblo viejo de Belchite. Esto es lo que quedó. Es una historia interesante. Primero yo quería conocer un pueblo, cómo había quedado después de estar bombardeado por la guerra. Pero la historia es más interesante todavía, viene de más atrás. Permítame que le cuente. Este pueblo, Belchite, es un pueblo tipo Montesco y Capuleto. El pueblo estaba dividido en dos ideologías distintas. Había gente que estaba de acuerdo con el gobierno era un gobierno izquierdista, comunista, y gente que estaba pidiendo un cambio, aunque ese cambio involucrara un baño de sangre. El pueblo estaba dividido de forma tal que tenían dos bandas de música. El cine pertenecía a uno de los bandos ideológicos y el otro no podía entrar. Cuando alguien del bando contrario entraba a un negocio que estaba lleno de gente del bando contrario, valga la redundancia, había un silencio incómodo. No digo que se agarraban a trompadas todos los días, pero casi. El pueblo estaba dividido ideológicamente en familias, parejas. Sencillamente parece de película. Aquí se exageró un poco esto, pero prácticamente toda España estaba dividida ideológicamente y toda España estaba pidiendo una especie de cambio. Hay mucho viento, tremendo. Yo aparqué al costado de una cordillera una vez, la caravana, y había viento, pero no tanto como este lugar. Es impresionante el viento que hay. Aquí dentro, justo no hay, y por eso estoy aprovechando para filmarles, porque tengo la sospecha que una vez que entre no voy a poder ponerle audio al video. Bueno, el asunto es que las tropas franquistas en el año 36 tomaron el pueblo, echaron al intendente y se instalaron ahí. En el año 36 empezó la guerra. Y los republicanos trataron de recuperar este lugar, porque este es un lugar de paso que dividía el territorio español prácticamente en dos bandos, el norte y el sur. Y aparte era un paso fácil para que los franquistas tomaran Bilbao. No está tan cerca, pero ayudaría. El pueblo es enorme, estoy esperando que vengan el resto del contingente porque si no nos dejan pasar. Bueno, el asunto es que este pueblo fue sitiado durante 14 días. Acá dentro estaban los franquistas y afuera estaban los republicanos. Fue una lucha cuerpo a cuerpo, una lucha casa por casa. De hecho, los vecinos tuvieron que romper las paredes para poder comunicarse casa por casa, para poder pasarse medicinas, municiones, comida, información, lo que sea. Fue encarnizado. Es decir, los que querían un cambio, a pesar de un baño de sangre, me imagino que se deben haber arrepentido. El cambio vino. Y la guerra civil española es dificilísima de entender. Miren, a mí me costó mucho, son dos bandos bien diferenciados, pero lo que me costó mucho entender fue quién compuso los bandos. El gobierno estaba a cargo de una persona que se llamaba Manuel Azaña, era la Segunda República, y por eso se llaman republicanos. Manuel Azaña lo apoyaban los rusos, porque los rusos son comunistas, y también lo apoyaban los anarquistas, todo lo que nosotros conocemos como socialista. Yo también lo estoy viendo por primera vez. Y por el otro lado, y el ejército por supuesto, por el otro lado, a Franco, un general victorioso, lo apoyaba gran parte del ejército y le era fiel. Además lo apoyó la Iglesia. ¿Por qué lo apoyó la Iglesia? Porque la Iglesia le pedía a los republicanos, o sea, al gobierno oficial, tierras, propiedades, que no se la querían dar. Ahí está lo que quedó de la Iglesia, ahí al fondo. Ya se los voy a mostrar un poco mejor. Y seguramente Franco les prometió que sí, que le iba a dar todo eso. Bueno, a Franco lo apoyaron los italianos y lo apoyaron los nazis. Esa fue la guerra. Y por supuesto gran parte del ejército le era fiel a Franco. Fue una guerra terrible, una guerra que dividió todo esto e hizo que hermano contra hermano peleara. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en Italia está la tumba de Mussolini y la gente lo va a visitar y le pone flores, pero la tumba de Franco no, porque Mussolini tuvo una represión terrible, fortísima, pero no dividió Italia hermano contra hermano. En cambio Franco sí, y España nunca volvió a ser igual después de esa división.
Por eso no se lo perdonan. Por eso nadie festeja algo de Franco acá. Casi es una mala palabra. En Argentina tenemos algo parecido. Por ejemplo, no se puede hablar bien de los nazis y mal de los judíos, y no se puede hablar bien de la dictadura. Yo no estoy ni a favor de los nazis ni a favor de la dictadura, pero no me gusta que condenen a la gente por su forma de pensar. Nunca me gustó eso. Me hace acordar a los nazis y a la dictadura, justamente lo que están tratando de combatir. Bien, la guerra, ya saben, la ganó Franco, capturó un montón de gente. Los prisioneros fueron obligados a construir un pueblo nuevo que está a mis espaldas. Yo acabo de entrar al Pueblo Viejo. El Pueblo Viejo quedó, por orden de Franco, como una especie de monumento a las atrocidades de guerra que hicieron los republicanos. Ellos no, los republicanos. Recuerden, el bando de Franco estaba acá, haciéndose fuerte y resistiendo, y perdió. Por eso quizás Franco ordenó que esto se mantuviera así como está. Más o menos les conté. Un pueblo que parecían Montescos y Capuletos, y que, la verdad, podrían haber sido felices en cualquiera de las dos Españas. No era necesario esta guerra. En realidad no pueden ser felices completamente, porque la felicidad completa no existe, es una ilusión. Pero podrían haber estado mejor. Después de pedirle baño de sangre, estuvieron muchísimo peor todos. España fue aislada del resto del territorio porque a ningún europeo le gustó que Franco haya apoyado al eje. Ya saben, el eje es Japón, Alemania y al principio Rusia. Así que le cerraron las puertas del comercio internacional, quedó aislada, vino el racionamiento, significa que los alimentos estaban racionados, pero después la levantó. No puedo negar que Franco hizo un buen trabajo con España. De hecho, España era mucho más rica y próspera antes de unirse a la Unión Europea que después. Ahora, sin la Unión Europea, no podría hacer nada. La deuda externa de España es mucho mayor que la de Argentina. Para poder estar equiparados, para estar en la Unión Europea, Bruselas le pidió que dejara de producir un montón de cosas que producía. Horrible lo que pasó acá. Y ahora les voy a mostrar imágenes a medida que recorra el pueblo, pero la historia ya cumplí, ya se las conté. Acá jugó Serrat cuando era niño y casi fue feliz. Miren, cuando esta guerra empezó, aquí en Belchita, los abuelos de Serrat fueron fusilados inmediatamente y la madre huyó. No sé dónde habrá ido, quizás haya ido a Puebla Sec. Pero la canción Mi Niñez, cuando dice una sequía, un establo y unas ruinas al sol, al viento los ombligos volaban 4 amigos, picados de viruela y huérfanos de escuela, robando regaliz, comiendo uva y maíz. Creo que entonces yo era feliz, dice Serrat en la canción. Tuve que recurrir a mi memoria. Aquí él creyó por un momento que fue feliz, como haciendo notar lo insustancial de la felicidad. Unas ruinas al sol son estas, las que nombra la canción. No nombró Belchite, qué lástima, me hubiera gustado que lo nombrara. Esta es la avenida principal de Belchite. Después las calles son más angostas. Es una construcción árabe, la diagramación. Mudéjar creo que se llama. Son los árabes que quedaron después de la Reconquista, que les permitieron seguir viviendo entre cristianos. Belchite era próspera antes, se empobreció después. Por ejemplo, la población de antes de la guerra era de 4.000 personas, ahora son 1.500. Había 7 fábricas de aceite, ahora hay 3. Los que querían un cambio para mejorar aprendieron de la peor manera que si no fuera por los muertos la guerra no sería un asunto serio. Bueno, aquí estamos en el cruce con la calle de... Este lugar que ven acá era el casino. Y la madre de Serrat vivió por este lugar. Serrat en la canción Mi Niñez cita este sitio sin nombrarlo prácticamente. Y no sé si llegan a ver al fondo allá esa ventanita que se ve ahí. Esa ventanita que se ve ahí es donde se instalaba un francotirador y tenía orden de tirarle a cualquiera que pasara por acá, por esta que dije que era la avenida principal.
Belchite era un pueblo importantísimo, era cabecera de partido. Esta, esta era una sociedad rica. Aquí fue la sede del Tribunal de la Santa Inquisición también. Horrible, ahora es la casa del médico del pueblo. Ahí donde ven ese balcón que está ahí en el aire, ese era el hospital. El hospital que cuando empezó la guerra quedó sobrepasado de cantidad de heridos y tuvieron que habilitar otras casas como hospital. Y enfrente vivía el médico y ahí, antes que viviera el médico, era el Tribunal de la Santa Inquisición. Todo era juzgado aquí. Algo así como el que es juzgado por la Inquisición abandone toda esperanza. Lo que están viendo son impactos de metralla. Todo eso que están viendo ahí. Acá se filmaron varias películas. Las aventuras de Baron Munchausen, La sonrisa oblicua. Voy a poner una lista. No puedo evitar que me angustie un poco ver esto. A la noche hay excursiones acá. Se paga aparte. Te cuentan historias de fantasmas, de lamentos que se escuchan entre los desechos de los muros. Es turismo paranormal. Está de moda. Es decir, explotaron cada una de las cosas que podían explotar. Creo que esas historias de fantasmas que cuentan acá las veo como una especie de profanación. No me gusta, una especie de profanar la memoria de los que aquí sufrieron. Fue una guerra tonta, una guerra estúpida como todas las guerras. Una guerra entre hermanos, entre vecinos, sangre contra sangre, amiga. Una guerra que encima empobreció a España mucho más todavía de lo que estaba. Pero ya les dije, este pueblo es una versión de los Montescos y Capuletos. Ya estaban peleados años y años antes de la guerra. Ya estaban divididos en dos bandos. Supongo que este también debe haber sido uno de los últimos reductos. Ahí deben estar evitando que se venga abajo. Estamos en un lugar terriblemente ventoso. Acá adentro no, acá estamos en una especie de cráter, pero allá afuera es tremendamente ventoso. Antes, acá, en este lugar, en la época prehistórica, vivía el pueblo de los vasos acampanados. Otra vez me los vuelvo a encontrar. El pueblo del cual no sabemos nada. Solamente sabemos que hacían vasos acampanados. Bueno, así era. Y ahí están las tropas franquistas. Y así está ahora. Lo que ven son impactos de artillería verdaderos. Miren,
Hace 10 días estaba en las ruinas de Pompeya. Están mejor conservadas que estas. Y esto me da más tristeza todavía, porque las ruinas de Pompeya fue algo involuntario. Está bien, explotó el Vesubio, un volcán. Pero esto fue producto de los malos entendidos, de no poder acordar, de no poder conversar a tiempo. Estamos dentro de lo que quedó de la iglesia. Por supuesto que lo primero que voló fue el techo. Fue una estructura de arcos. Miren qué bien hecho que está, que todavía sigue. Bien. Todos son impactos de artillería. El altar. Y como veis, pues está con ese andamiaje también para evitar las intervenciones que aquí se hacen de consolidación, lamentablemente, no son todas las que se necesitarían. Esto que están viendo acá es el cine Goya que había en Belchite antes de la guerra. La grieta entre los dos bandos de los habitantes de Belchite era tal que si sos del bando contrario no podías entrar a este cine. No te dejaban entrar. Había una segregación enorme. Y el bando contrario era un movimiento que se llamaba la Falange, que se estaba empezando a formar. Era una especie de imitación del fascismo italiano. Falange viene más o menos de la misma palabra que fascismo. Significa tronco fuerte, madero, algo, un garrote. De ahí salen las dos palabras, tanto fascismo como falange. Ahí en la torre de la iglesia de San Martín también hubo durante muchísimos años otro. Eso que se ve clavado ahí es un obús de artillería que no estalló. Bueno, y por aquí os podéis imaginar, ¿no? Ha habido, pues habrá